Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vengo a comentar un tema muy importante que igual me estuvieron preguntando mucho lo que fue la semana pasada sobre los cruces entre hermanos, entre familiares también. Esto es un tema, la verdad, muy importante en lo que es pues para los periquitos y en general para el mundo también, también para las personas como tal, ya que esto aplica ya sea para los animales como para los seres humanos. Estamos hablando de la endogamia y la consanguinidad. Vamos a iniciar ahora definiendo lo que es el término endogamia. En este caso es el cruzamiento entre individuos de una raza, comunidad o población aislada genéticamente. Bueno, aquí como vemos algunos ejemplos que tenemos a lo que son los periquitos australianos directamente en su pues hábitat natural, como es allá en Australia. Ya es una comunidad en sí o la población, pero pues ya está solamente en este lugar. También podremos decir que pues algunas pues culturas que también están aisladas de la población en general, y también hay cruces entre esos familiares, y esto es a lo que se refiere lo que es la endogamia, a hacer tener el cruzamiento entre individuos, en especial de una misma raza o de una misma comunidad de población, pero que están aisladas de todo el mundo. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que es la definición de consanguinidad, que es el derivado de la palabra en latín consanguineus, que significa de la misma sangre. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es, por ejemplo, pues entre la familia. Es lo que ustedes me comentaban, que si se puede cruzar a un periquito entre hermanos, o un padre con una hija, o el hijo con el papá. Entonces estos cruces van a ser los que son los cruces consanguíneos. En sí, la mayoría de los criadores o más experimentados realizan estos cruces, pero lo utilizan ciertamente para fijar algunas mutaciones nuevas, no como pues algo habitual. Por ejemplo, si salieron los periquitos alas negras, entonces tuvieron que pues revisar o juntar lo que fue el hijo con la madre para poder fijar esa mutación y ver cómo era su comportamiento genético. Entonces para esto es más que nada que nos sirve la consanguinidad, pero tampoco hay que abusar de pues de este método o de estos cruces que nosotros hagamos con nuestros ejemplares. Siempre es bueno meter nueva sangre. Ok, bien, tenemos grados de parentesco. ¿Qué son los grados de parentesco? Pues van a ser los genes que tengan en común con nuestros pues, ejemplares que vayamos a cruzar. El primero pues son padres e hijos, con un 50% de genes en común. El segundo es hermanos medios, tíos, sobrinos y abuelos, nietos, con un 25% de genes en común. Y el tercero son primos hermanos, bisabuelos o con bisnietos, 12.5%. El cuarto son primos hermanos de un grado aparte y primos hermanos medios, un 6.25%. Y el quinto son primos segundos, un 3.125% de genes en común. Este sería como el más adecuado para llevar este cruce. Pues igual también muchas personas mencionan que el 25%, otras que el 6.25% es el mejor para hacer los cruces en genes en común. Pero la verdad aquí ya va a depender de nuestros ejemplares. Si nuestros ejemplares son visualmente pues saludables y no tienen ninguna deformidad física, pues podríamos pues fijar o juntar lo que son un padre con una hija. Bien amigos, pues si les gusta este canal, ya saben, suscríbanse y activen las campanitas para que les lleguen las notificaciones. Ok, para poder calcular la consanguinidad tenemos pues varios métodos. En este caso pues aquí tenemos lo que es la tabla de Felch, que nos menciona los porcentajes, ya dependiendo de cómo vayamos juntándolos. Podemos hacer más videos explicando estos métodos también para que ustedes pues los tengan en mente y sepan cómo calcular el grado de consanguinidad. También tenemos lo que es el diagrama de pasos, como lo estamos viendo aquí. Y por último pues tenemos un método que es el método de Wright, que es una fórmula pues ya la ven, algo un poco confusa, pero igual se las puedo explicar detalladamente con un ejemplo para que ustedes también vayan pues haciendo sus métodos, ¿no? Y bueno, como tal, las consecuencias que nos traería a lo mejor juntar
periquitos de la misma familia, pues son, bueno, enfermedades como tal, como las patas de rana o patas deformes también. Picos pequeños en los periquitos. Hay veces que salen picos deformes también. Son más propensos a enfermedades como tal. Las crías se mueren. No eclosionan los huevos, también podría ser una causa de criar en familia. En sí, pues son varias enfermedades o varias consecuencias que nos traería juntar, pues ahora sí que familiares entre sí. Pero como les digo, si ustedes ven que la pareja como tal está pues fuerte, está sana, no tiene ninguna deficiencia física, pueden realizar ese cruce. Siempre y cuando pues tengan en cuenta que las consecuencias siempre se pueden presentar, ya que son cruces pues consanguíneos, y la cantidad de genes que llevan para cada parte siempre va a hacer que pues se encuentren algún fallo en algunas de las crías, ¿ok? Entonces nada más tengan en cuenta esto, amigos, que pues la mayoría de los grandes criadores sí la utilizan, pero pues como comentaba, pues son para realizar lo que son fijaciones de mutaciones nuevas. Pero bueno, si ustedes no tienen otra forma de conseguir algún otro ejemplar, pues podrían hacer estos cruces, siempre y cuando no abusemos de ellos. Si ya hicieron a lo mejor un cruce o 2 cruces máximo, pues pueden ir ahora metiendo nuevos ejemplares para ir abriendo un poco la línea de sangre, y pues también mantener lo que es pues un tamaño adecuado de los ejemplares o de los periquitos nuevos que vayan a salir. Entonces, amigos, a manera de resumen, se puede cruzar entre hermanos o entre tíos con sobrinos, abuelos con bisnietos. Pues sí se puede. Es una práctica que muchos lo hacen. Se debe de hacer, pues no con frecuencia, para evitar lo que son estas consecuencias de los cruces consanguíneos. Pero bueno, como les comentaba, si tienen ejemplares muy buenos, muy saludables, que ustedes vean que son vigorosos, pues que tengan colores llamativos y ninguna deficiencia visual en su cuerpo, sin ninguna duda pueden realizarlo. Ya igual, como les comentaba, no abusar de estos cruces. Y bueno, pues también para que lo tengan en mente, ¿ok? Y bueno, amigos, si tienen más dudas sobre este tema, igual déjenlo en los comentarios. Trataré de sacar más videos explicando los métodos para ver la consanguinidad. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima y adiós.